Glória a Deus. Efésios capítulo 4, versículo 11. Vou ler o versículo 11. Se nos alcança a seguir com a exposição, vou leyendo de a pouco e vamos exponendo. Diz assim: E ele mesmo constituiu a uns apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas e a outros pastores e maestros. Versículo 12, vamos ler. A fim de perfeccionar os santos para a obra del ministerio, para a edificação del cuerpo de Cristo. Está aí nomás. Oremos. Querido Deus, gracias por tu palavra leída en esta tarde. Que tu Espírito Santo ministre o coração de tu igreja. Que tu, Senhor, nos haz recordar tu voluntad, tu desejo para nosso coração. Oh Deus amado, te pedimos que venga sobre tu pueblo, la iglesia, nesta tarde, e ministre a su coração. Hable com eles. Oh Deus, nos capacite para estarmos frente ao trabalho que tu quieres, Senhor, para nós. Oh, querido Espírito Santo, ante tu presença nos doblegamos, Senhor. Nos rendimos, nos arrodillamos e te pedimos, por favor, hable com nós nesta tarde. Que tu crezcas, Senhor, e eu mingue, que tu, Senhor, hables, que eu me calle. Em nome de Jesus. Amém. Pode tomar seu assento. Pablo, a partir do capítulo 4, empieza a falar da vida práctica de los creyentes. A doutrina tem que estar aplicada a la vida cotidiana, al diario vivir. La doctrina que está en la cabeza, en el intelecto, tiene que bajar para el corazón y expresar en las acciones. Después Pablo llega un poquito más adelante y empieza a decir que la aplicación de esta doctrina resulta en la unidad del cuerpo de Cristo. Como vemos, versículo 4, capítulo 4, que dice: un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Y para que logremos esa coinonía, esta comunión entre todos los que piensan diferentemente en un mismo cuerpo, Dios ha elegido, llamado, ha constituído para la iglesia, el versículo 11 que hemos leído, ha constituído para la iglesia los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Dios ha dado dones a los hombres. Si usted mira un poquito antes, cuando dice versículo 5, una fe, un Señor, una fe y un bautismo. Un Dios, Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme la medida del don en Cristo. Entonces, lo que la palabra de Dios está culminando acá en este capítulo 4 es que después de que ha demostrado la elección de Dios en el capítulo 1, la predestinación por amor para su propia gloria en Cristo Jesús, todo lo que ha demostrado de la condición en la que estábamos en capítulo 2, el misterio que ha sido revelado ahora a sus santos profetas y apóstolos en capítulo 3, ahora Pablo dice, todo eso que fue enseñado como doctrina, aplíquese en el capítulo 4 en tu diario vivir. Y que esa aplicación de la doctrina, de la teología que fue enseñada, resulte en buenas obras, en acciones, de manera que todos conozcan a la iglesia, al pueblo de Dios, como uno solo pueblo, uno nuevo hombre, uno solo pueblo, una iglesia que es conducida por una única cabeza, a saber, Jesucristo. Y cuando llega en ese capítulo, en esa porción de las Escrituras, empieza a decir en los versículos 8, 9 y 10,
que Cristo hizo por nosotros lo que era imposible a nosotros. Lo que el don que Dios ha dado a cada uno de nosotros no podría ser, que es vencer la muerte. Cristo subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad que ya expusimos. Es decir, mató a la muerte por su muerte, ¿no? Como el libro de John Owen, que dice, the death of the dead by the death of the Christ. La muerte de la muerte por la muerte de Cristo. Es decir, Cristo vence lo que era imposible que venciéramos nosotros. Vence a la muerte. Y subiendo a lo alto, entregó don a los hombres, para que lo que era imposible, Él ya hizo, y lo que es imposible a través de la iglesia, hiciéramos nosotros, por su Espíritu. Porque cuando Cristo fue asunto a los cielos, después de su muerte y resurrección, Él dijo, no os dejaré huérfanos, enviaré a vosotros el Consolador, el Espíritu de la verdad. Y este estará con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Entonces mira bien, cuando Él dice, versículo 11, que fue constituido unos para apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La palabra dice, hermanos, con todas las letras, digamos así, en los versículos siguientes, la finalidad de estos ministerios. Hay dones que Dios ha dado a los hombres y hay ministerios. Hay muchas interpretaciones que vinculan como la misma cosa. Dones y ministerios terminan siendo lo mismo porque el que actúa en el ministerio se utiliza los dones. Hay otros que dicen, no, pero los dones son una cosa, ministerios son otra. Pues no quiero entrar en este pormenor, pero quiero enfocar en algunos principales puntos de ese texto para que podamos entender la necesidad de la iglesia de tener apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, primeramente, quiero demostrar acá algunos dones que ya cesaron. ¿Qué significa dones que ya cesaron, pastor? Significa que hoy en día no hay más manera de que esos dones sean manifestados en personas comunes, mortales como nosotros. Por ejemplo, uno de estos dones que ya cesaron es el don o ministerio de apóstol. Los apóstoles no están hoy en día con nosotros, son aquellos que caminaron con Cristo y hay toda una lista de exigencias. No sé si ustedes se acuerdan que cuando el que fue uno de los Judas, uno de los apóstoles de Jesús, fue echado fuera, ¿quiénes reunieronse para elegir el 12º apóstol? ¿Cuál era la lista de exigencia para que este apóstol fuera ingresado en el rol del 12º apóstol? Eso se encuentra en el libro de Hechos. Y dicen que ellos pusieron hombres de oración, hombres sinceros, hombres tementes a Dios, hombres llenos del Espíritu Santo. Pero eso no era suficiente. Porque cuando ellos fueron decidir quién era que iba a ser, tiraron suerte. Dijeron, no somos nosotros capaces de decir quién Dios elige para ser 12º apóstol. Así que vamos a tirar la suerte y aquel quien Dios quiere responda a Dios quién será. No fueron capaces de decir, no, vamos por votación, yo voto en este, en este, en este. No, no. Ellos lanzaron suerte. Lanzar suerte en esa época era una forma de decir, no opinamos nosotros, deja que Dios decide. Eso no es la primera vez que lanzan suerte en la Biblia. ¿No? Si has leído la Biblia, has visto que otras veces se han lanzado suerte para saber una decisión importante. Entonces hay una lista.
Hay un prerequisito y hay una elección divina específica para eso. Y una de las cosas que hace parte de esta lista es caminar con Cristo personalmente. Y nosotros hoy en día no vemos que nadie camina con Cristo personalmente porque Cristo ya ha muerto y resucitado. Entonces, uno de los dones o ministerios que ya cesaron. Otro que ya ha cesado, y acá hay bastante conflicto sobre esto, sería el don de profetas. La profecía, para que Dios hable, la profecía última a la iglesia, es la palabra de Dios. Pastor, ¿por qué que el apóstol está diciendo que Dios ha elegido? Porque cuando Pablo está escribiendo eso, los apóstoles estaban vivos. Cuando Pablo estaba escribiendo eso, los profetas estaban revelando, tenía profecías en la iglesia, y ojo, que yo no voy a un extremo de decir que la palabra profecía acá es únicamente una exposición de la palabra, obviamente que no. Nosotros vamos para 1 Corintios capítulo 12 y hasta el 14, 12, 13, 14, vamos a ver que hay diferentes nuances de lo que Pablo está llamando de profecía, de profetas. E não está dizendo que profeta é aquele que está exponendo a palavra, está dizendo que profeta é aquele que está dando uma revelação de lo que ha visto, sea por sueños, sea por cualquier forma o visión de Dios a los hombres. En el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, profeta representa eso. Entonces la persona me pregunta, entonces ¿cómo cesó los dones de profetas? ¿Por qué la Biblia habla de profetas? ¿Por qué está diciendo el Nuevo Testamento de profecías? Ojo, porque los profetas existieron hasta que Dios dio revelaciones a los profetas neotestamentarios hasta que se completara toda la Escritura. Así que tenemos la revelación última. ¿Por qué no, pastor? Yo creo que Dios no necesita entregar dones a los hombres para que profeticen. Puedo tener el ministerio de profetizar, que se trata de una cierta diferencia de dones. Puedo tener el don de hablar en lenguas, que se trata de cosa diferente de una manifestación del Espíritu como algo que identifica que foi bautizado com o Espírito Santo. Se lees capítulo 12, 1 Corintios, vai ver que Pablo habla facilmente exponiendo que hay dones de lenguas, hay dones de profecía, hay dones de revelación, hay dones y ciertos dones. ¿Y qué hacemos con estos dones de Corintios 12 al 14? Vamos a decir que la Biblia no dice que es, vamos a intentar dar vuelta al texto y decir que este don no era realmente eso, que lenguas era o lenguas de otras personas. No, lenguas de ángeles, capítulo 13 de Corintios. Y hay quien diga que eso es un lenguaje de exagero, pero no es. Aunque yo hablase la lengua de los hombres y de entonces hay lengua de ángeles, ¿no es cierto? Y los que hablaban, si usted lee detenidamente acerca de capítulo 12 al 14, los que hablaban en lenguas, Pablo no estaba refiriéndose a los que hablaban el idioma de otros, estaba refiriéndose a los que hablaban lengua de ángeles. Porque él decía, el que habla, así solo se edifica, porque habla él con Dios. Entonces, si no hay intérprete en la iglesia, que cállese, no hable en lenguas, porque llega un incrédulo, no entiende nada. Más vale hablar una palabra comprensible que 1000 lenguas extrañas. Entonces Pablo corrige a la iglesia, a la infantilidad, digamos así, a la niñez de la iglesia de Corinto, diciendo, cállese, que no hable en la iglesia. Quiere hablar en lengua, vaya para tu habitación, allá ore y hable en lengua. Así. ¿Es cierto? Entonces, es un tema bastante amplio, complejo, que no quiero agotar acá, pero quiero dar apenas unos trazos para que podamos entender mejor. Entonces, dones que cesaron son aquellos dones que entran en conflicto con las mismas escrituras. Nombrar una persona de apóstol
dentro de mi comprensión interpretativa del texto bíblico, es como querer usurpar una autoridad que fue dada por Cristo Jesús a hombres que hicieron el primer inicio del levantamiento de la iglesia. Nosotros como iglesia de Jesucristo estamos cimentados, fundamentados en la doctrina de los apóstoles. Entonces, ojo, un apóstol puede poner doctrina en la iglesia. Si tenemos apóstoles hoy en día, si admitimos esa calidad de ministerio, de don, estamos admitiendo que otra persona, además de los que están registrados en las Escrituras, los que escribieron el texto bíblico, pueden poner nuevas doctrinas en la iglesia. Si admitimos que después de cerrada la Biblia y completa, tenemos profetas, creo que Dios habla con nosotros, profetiza a nosotros, habla con usted con sueño, con otras formas, pero directamente de personas. Dios puede usar personas para hablar contigo directamente, una forma de profecía sin que esta persona tenga un don de profecía. Es como tomar consejo de una persona. Dios habla contigo directamente. Y tú escuchas la voz de Dios hablando contigo, dirigiéndote en ciertas decisiones, pero no hace falta que uno se levante y diga, así dice Jehová. No hace falta. La sensación que da es que esta persona está poniéndose en nombre de Dios para enorgullecerse o decir, acá en mí hay el Espíritu de Dios, yo puedo dirigir tu vida a través de que Dios me está tomando como profeta. Y es un peligro muy grande, porque ya he visto personas que van a la casa de fulana, de ciclanito, de un fulanito allá, no sé dónde, buscar que me pongas la mano sobre él y profetice. Y profecía es revelación. Profecía en ese sentido, porque hay dos sentidos de profecía. Profecía es entregar un mensaje divino para conducir la vida del pueblo de Dios. Simplesmente entregar un mensaje divino. El pastor, cuando está exponiendo las Escrituras, está entregando un mensaje divino, es un profeta de Dios cuando está sobre este púlpito. Eso es un sentido, pero no podemos reducir a este sentido, porque el Nuevo Testamento no lo reduce a ese sentido. El Nuevo Testamento también enseña, y no solo el Nuevo Testamento, así como el Viejo Testamento, enseña que el profeta también es aquel que trae una revelación o hasta mismo predice el futuro. Los profetas también hacían eso. Y a veces hay un dilema, una discusión de decir que no, esta palabra del Antiguo Testamento era vidente, era una palabra diferente, pero el Nuevo Testamento la traduce como profeta. Puede explicar lo que quiera, pero es profeta. La palabra es esa. Entonces tiene dos nuances la palabra profecía. Y en la primera nuance, que es decir que vio, que tuvo una revelación de Dios, y a través de esta revelación, de esta visión, dirigir la iglesia, echar sobre la iglesia esta palabra profética, esto sí, señores, ha cesado. Ha cesado porque entra en conflicto con las Escrituras, y a partir de estas profecías, después de cerrada las Escrituras, cerrada y completa la palabra de Dios, es que nacieron muchas sectas religiosas, como varios hombres, no quiero nombrar a nadie, dijeron que tuvieron visiones, que Dios les mandó decir eso, y fundaron una nueva iglesia con doctrinas totalmente distintas. Y además de hacerse profetas, se pusieron en lugar de apóstoles, porque escribieron doctrina nueva a la iglesia. Entonces, por esa razón es importante comprender el cesacionismo, de estos dos ministerios o dones. Es un peligro no comprender eso. Pero quedaron los otros tres, que aún están cumpliendo. Pero si Dios eligió, acá como está diciendo, Él mismo constituyó, sí, constituyó. Y están constituidos hasta el día de hoy, porque tenemos la palabra de Dios fundamentada en los profetas y en los
apóstoles. Mire conmigo, por favor, regrese un poquito. Capítulo 3, versículo 5. Dice así: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado ¿a quién? Sus santos apóstoles y profetas, por el Espíritu. Entonces, acá sí, estos profetas estaban poniendo y escribiendo la palabra de Dios, doctrinas a la iglesia del Señor. Estos apóstoles estaban escribiendo doctrina a la iglesia del Señor. Por eso, Dios no reveló cosas tan importantes que Él llama de misterio acá, que es la salvación de Cristo para alcanzar todas las naciones. Este misterio revelado que es Cristo en vosotros, como dice en Colosenses 3. Y deja para entregar estos misterios a los apóstoles y profetas. Entonces, si admitimos que hay apóstoles y profetas hoy, estamos violando todo lo que los apóstoles y profetas de Dios hizo en las Escrituras. Estaríamos violando la poderosa palabra de Dios, como enseñando a la gente algo que Dios ya ha enseñado de otra manera. Si miramos algunos textos, quiero ver si llego a mostrarles. Vamos a ver algunos peligros también que esas situaciones causan de admitir la continuidad de estos dones. Yo quiero que ustedes miren, por favor, me acompañen en Mateo capítulo 7. Capítulo 7, versículo 15 al 23, que dice así: guardaos de los falsos. Wow, ojo, Nuevo Testamento tenía verdaderos profetas, pero también tenía falsos profetas. ¿Y por qué tenía falsos profetas? Porque existían los verdaderos. Y ellos, en el intento de imitar a los verdaderos, pasándose por profeta. Mira que es un don complicado, ¿no? Es un ministerio complicado, delicado, porque ¿quién va a llegar a ti y decir, está profetizando por el diablo? ¿Quién va a llegar a un profeta y decirle, esto que está diciendo no es de Dios? No viste nada, está hablando palabras de tu mismo corazón. Ojo, es peligroso. Entonces Jesús nos enseña cómo identificar los falsos profetas de un profeta verdadero. Escuche eso: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo va a identificar eso? ¿Quién mira adentro? ¿Quién ve corazón? Nadie. Ahí Jesús nos da la receta. Por sus frutos los conoceréis. Ojo, frutos y obras son cosas diferentes. Porque yo vi ese pastor soplando en la televisión y la gente caía. Yo lo vi metiendo la mano en el pecho de la persona y sacando el tumor. Yo vi eso. Eso no quiere decir nada. Eso son obras, manifestaciones que pueden ser burladas, pueden ser engañadas. Eso no quiere decir nada. ¿Qué son frutos? Por sus frutos los conoceréis. Fruto es lo que está dentro. Fruto del Espíritu que está en Gálatas 5:22. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, longanimidad, bondad, dominio propio, mansedumbre. Contra esas cosas, alegría, contra esas cosas no hay ley. Esos son dones que el Espíritu da a nosotros y se transforma en frutos. Es decir, fruto del Espíritu es producido por el Espíritu Santo adentro de nosotros. Y cuando nosotros vamos a un árbol y no podemos cosechar amor,
paz, longanimidad, bondad. No tenemos estos frutos ahí, no podemos cosechar y disfrutar de algo que nos pueda alimentar. No es de Dios. Jesús está diciendo que la única forma es esa, por los frutos. Y yo no puedo saber qué fruto produce aquel pastor que está en la tele cuspiendo a la gente, que ahora tiene cuspe santo, ¿no? Escupe. ¿Ya vieron? Hay unos que abren la boca, el pastor cuspe adentro. ¿En serio? ¿No vieron? Busque en la internet, busque en YouTube. Cuspe, está en portugués. Cuspe santo. Busque. Es un asco. Es un asco. Tiene de todo. Doctrinas de demonios, eso. Entonces Jesús dice, mira, por los frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No puede, es imposible. Usted no va a ver eso pasar. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos, Jesús recalca y dice, por sus frutos los conoceréis. Repetición griega, doble veces, es una énfasis. Por sus frutos los conoceréis. Ahí viene el versículo 21 y nos da la llave, que es justo lo que yo estaba explicando ahora. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Jesús está refiriéndose a los falsos profetas. Y los falsos profetas profetizan. ¿En nombre de quién? De Jesús. Ojo. Los falsos profetas profetizan en nombre de Jesús. Ah, porque Él profetiza y cumplió. Él habló y sucedió. No, es un nombre de Dios. No da para medir por ahí. Jesús está advirtiéndonos. No mida por ese camino. El camino es los frutos. No es por milagros que usted está viendo por la tele o está viendo presencialmente o está viendo. No es por eso. Porque ellos van a decir, en tu nombre hemos profetizado. ¿Y qué más que hacen los falsos profetas? No profetizamos en tu nombre echamos fuera. Ay, Dios mío, hay muchas iglesias que echan fuera demonios. Y echan, yo lo he visto. Ay, está el demonio y echa fuera. Yo no sé qué hacen, si es verdad, si no es, si es real, si no es. Yo sé que eso no mide el nivel de que es un profeta verdadero de un falso profeta. ¿Puede ser un profeta verdadero? Puede. Que esté echando fuera demonios por ser un hombre de Dios, puede. Puede ser que sea un falso profeta, un profeta que está mintiendo, puede. Entonces, ¿cómo yo sé definir y diferenciar eso? Por los. No hay nadie mejor para explicar y enseñarnos eso que Jesús. Por sus frutos. Ah, no, porque vi eso. ¿Dónde están los frutos? ¿Cómo trata a la esposa? ¿Cómo trata a los hijos? ¿Cómo se relaciona con dinero? ¿Cómo es su corazón con la gente? Hermanos, yo recibí pastores en el aeropuerto muchos años atrás en la iglesia que estábamos nosotros, que totalmente soberbio, que porque llevamos dos autos distintos, una camioneta y un auto chico, el otro no quería entrar en el auto chico, dice, ¿por qué nos llevan a ese en la camioneta y no me llevan también en la camioneta? ¿Por qué me vinieron a buscar con un autito chico ese? Y era semejante hombre de Dios para la iglesia, era un hombre, un profeta tremendo, un hombre predicaba, profetizaba, soplaba en la gente grande, conocida en Brasil, no voy a decir nombre por cuestión de ética, está siendo filmado. Pero ya he participado de cosas así. Y digo, Dios, ¿dónde están los frutos? ¿Dónde están los frutos? ¿No? Bueno. Y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Hay muchas iglesias que hacen milagros. Entonces, echar fuera demonios. ¿En nombre de quién? De Jesús. Ah, no, pero echar fuera demonios no es en nombre de Jesús. En nombre de Jesús.
está usando el nombre de Jesús para echar fuera demonios, está usando el nombre de Jesús para profetizar, está usando el nombre de Jesús para hacer milagros, pero eso es un dato que se puede nivelar a un concepto de que es un verdadero hombre de Dios. No. Ahí Jesús dice así: y entonces les declararé, versículo 23, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero él estaba profetizando acá en la iglesia un nombre. Jesús no lo conoce. No es que usted fue un hombre de Dios y ahora se descarrió. No, yo nunca te conocí. Usted nunca fue mi oveja. No sos mi oveja, no te conozco. Yo no te conozco, no sé quién sos. Es decir, no está tu nombre escrito en el libro de la vida. Sos un falso profeta vestido de oveja. Eso es lo que Jesús está diciendo y nos está enseñando a entender. Entonces, este tema de profecías y de apostolado es un tema muy delicado en la Escritura. Y nosotros tenemos que estar advertidos y estar cuidando de eso. Amén. No sé cómo está mi tiempo ahí, Mario. Ayúdame. Cualquier cosa. ¿No? Otro texto que quiero llevarles es que comprendan. Está en 2 de Pedro, capítulo 2, que comprendan que estos falsos profetas y falsos maestros también tratan de desobedecer autoridades, las verdaderas autoridades establecidas por Dios en la iglesia. Y por esa razón causa divisiones, se van, aparta a la gente que estaba en camino correcto, se los lleva a sus engaños y mentiras. Y quiero que abra 2 de Pedro capítulo 2 y vamos a leer un poco. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Mira, entonces el profeta tiene una función de traer una revelación a la iglesia, y eso ya aconteció en el Nuevo Testamento, por los profetas que Dios nombró. Amén. Pablo tenía revelaciones tremendas. Era un apóstol, pero también tenía ministerio de profeta. Pablo dijo: a causa de las muchas revelaciones, Dios me dio una espina en la carne, un aguijón en la carne, para que yo no me soberbeciera. 3 veces pedí para que el Señor me la quitase. Y el Señor me dijo: mi gracia te basta. Pablo, si yo no te dejo con este aguijón, tú te vas a agrandar. Quiero que sepas, que te recuerdes que sos hombre, pecador, que necesita de mí, miserable. Esto es suficiente. Esto es suficiente. Entonces, Pablo tuvo revelaciones. Dijo en otro texto: yo conocí un hombre, si en el espíritu no sé, si en el cuerpo no sé, que subió hasta el tercer cielo y vio cosas insondables, que no es ni tampoco digno de contar. Son revelaciones tremendas que Dios dio al apóstol Pablo. Esas son revelaciones. Revelaciones de cosas que vos lees 1 Corintios capítulo 15 y no sabe de dónde Pablo sacó esas ideas. Cosas que vienen del cielo mismo. Lo que es la eternidad espiritual que Pablo menciona ahí y que conocemos en la Biblia porque Dios ha dado a él esta revelación. Entonces estos hombres sí recibieron revelaciones de Dios y ellas ya están en las Escrituras. Ya están en las Escrituras. Quiere conocer las revelaciones últimas que Dios ha dado a sus santos apóstoles y profetas, lea las Escrituras. Quiere aprender un poco más y profundizar un poco más el significado de estas revelaciones, los profetas que son pastores, es decir, cumpliendo un ministerio de profeta en la segunda nuance, en un segundo sentido, que están exponiendo las Escrituras y explicándolas, estarán como pastores para enseñar a la iglesia.
Pero siguiendo el capítulo 2 de 2 Pedro, dice que ellos entrarán encubiertamente. Usted no sabe quién es. La mayoría de las veces no podés identificarlo, o hasta mismo puede identificar, pero no hay manera de sacarlos, porque como la cizaña no puede ser sacada mientras no venga el día de la cosecha, como la parábola de Jesús, el falso profeta está en medio de los miembros de la iglesia, pero no puede ser sacado. No puede ser sacado, va a ser identificado más adelante, pero encubiertamente entra con herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Qué cosa tremenda, hermanos. Estamos viviendo tiempos así, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 4, ¿no? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, significa decir, queriendo oír cosas agradables, cosas que les gusta, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Van a amar a la mentira, van a buscar en donde se enseña la mentira para rechazar a la verdad. No es únicamente amar la mentira, é um rechazo completo a la verdad. Porque hay aquellos que aman la mentira, pero saben que tienen la verdad y la respetan. Acá no. Acá está diciendo que van a amar a la mentira y apartarán de la verdad el oído. Van a odiar la verdad. Y eso es lo que hace algunos, los falsos profetas, no algunos, los falsos profetas, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hoy en día estamos viviendo tiempo que si decimos la verdad suena como mentira, y si decimos la mentira suena como verdad. Es decir, lo que es cierto ofende a las personas que creen la mentira, y lo que es errado, malo, agrada a las personas que creen la mentira. Si usted quiere defender los principios bíblicos en los días actuales, ¿no es cierto? Un tema muy complejo, el tema del aborto, por ejemplo, decir que eso es un error, decir que sacar la vida de una criatura antes que nazca, abstenerla de nacer, es pecado ante la palabra de Dios. Eso es un engaño, una mentira para los que aman la mentira. Entonces, decir la verdad es como está diciendo la mentira. Entonces somos vistos como las peores personas del mundo porque no estamos valorando la vida de la madre, que es por una cuestión de salud. Acá tenemos todo estudiante de medicina. Júzguenme ustedes si es una cuestión de salud. ¿No es cierto? Tiene que ser hecho el aborto. Entonces estamos viviendo tiempos en donde estamos viendo ciertas cosas de esta naturaleza en este mundo. Y esas cosas no nacen de la nada. Empieza a ser aprobado por algunas instituciones religiosas. Empieza a ser apoyado por algunas instituciones religiosas y va tomando cuerpo y fuerza alrededor del mundo. Es un sistema maligno que el diablo controla. Yo no creo en teoría de la conspiración, porque el hombre es demasiado egoísta para planificar algo que va más allá de él. Él quiere resultado mientras esté vivo. Entonces no hay teoría de la conspiración, yo no creo, por causa del egocentrismo humano, para dejar para otro que siga. No, el hombre no tiene capacidad para eso, es demasiado egoísta. Pero creo en un sistema maligno que el diablo pone entre personas que tienen los mismos propósitos egoístas, y hace como una, digamos así, una convención de valores en donde nosotros todos estaremos satisfechos. Eso sí el hombre es capaz de hacer, pero el espíritu maligno sí tiene, por ser eterno, tiene este propósito de forma universal. El propósito
Porque teoría de la conspiración es algo que arrancó no sé cuándo, años, miles de años atrás, y sigue, hasta cumplir su propósito. Eso, el hombre no hace eso. No hace eso. Es muy egoísta, no hace eso. Pero el hombre es capaz de buscar por sus motivaciones egoístas el deseo de cumplir con sus planes y sus propósitos, ya que el tuyo es el mismo que el mío, vamos a juntarnos, ya que nosotros podemos convencionar cosas mutuas de interés particular, pero vamos a hacerlo con que sea colectivo. Eso es capaz de hacer el hombre a través de un espíritu maligno anticristiano que trabaja en este mundo, en donde el apóstolo Juan, en capítulo 2, versículo 18, llama de anticristo. Y muchos anticristos ya están en este mundo, dice el apóstol. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con las otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los impíos para el castigo en el día de juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las autoridades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tiene por delicia de gozar de deleites cada día. Esos son los propósitos malignos del corazón de un falso profeta y falso maestro. Primero, no reconoce autoridades superiores, que hasta mismo el diablo, en el libro de Judas, acá habla de forma más corta, pero allá en el libro de Judas, dice que el diablo, al buscar el cuerpo de Moisés, peleando con el arcángel Miguel, cuando Miguel va a buscar el cuerpo de Moisés, encuentra el diablo, diciendo, me pertenece. Y para respetar la autoridad que está sobre los dos, escuche bien eso, ni siquiera el arcángel Miguel osó decir palabra de maldición contra Satanás, sino que dijo, el Señor te reprenda. Si no, mire conmigo, Judas capítulo 1. Vamos ver si llegamos a estar ahí. Es prácticamente una advertencia acerca de la apostasía. Versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje en la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ahí viene, pero quiero ir un poquito más adelante. Y dice así, versículo 9, dice así, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino dijo, el Señor te reprenda.
Pero estos más blasfeman de cuántas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales, porque han seguido el camino de Caín. No quiero exponer, pero mira, acá está diciendo, los falsos profetas son tan arrogantes, son tan incorregibles, que pasa por encima de las autoridades. No sé si ustedes se recuerdan de cuántas veces Pablo tuvo que defender su apostolado, porque había falsos apóstoles en la iglesia, y él tuvo que defender diciendo, son profetas ellos, yo más, son apóstoles, yo más, ¿no? Pido perdón por mi locura de querer gloriarme, pero aguantame a gloriarme un poquito más todavía, dice Pablo. Y por gloriarse en sus debilidades, dice, si tengo que gloriarme en mis debilidades, empieza a decir cuántas cosas ha padecido por el Evangelio como apóstol, y diciendo, estos no son nada, porque lo que está diciendo esos dos textos, segunda de Pedro y primera de Judas, está diciendo que los que no respetan las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia, las cuales hemos leído como ministerios y dones, en el versículo 11 de nuestro texto, los que no respetan eso, son falsos profetas y maestros. Respetar las autoridades que Dios ha puesto, respetar las autoridades que Dios ha puesto, es decir, reconocer ellos como autoridades de Dios, es algo que la Biblia enseña a toda la iglesia, y que los falsos profetas y maestros pasan por alto de este punto, y nosotros vamos a hablar muy bien de eso, porque hay dos peligros acá. Uno de valorar demasiado a estos ministros y oficiales de la iglesia, y otro, valorar por menos a estos ministros y oficiales de la iglesia. Entonces, lo que esos dos textos están mostrando es diciendo así, hasta mismo el arcángel Miguel, que era enviado por Dios para buscar el cuerpo de Moisés, encontrando el diablo, que era una otra autoridad, respetó la autoridad del diablo mismo. Porque si tú estás aquí para impedirme de llevar el cuerpo de Moisés, alguien te tiene que haber mandado. Entonces no te voy a echar fuera, decir, te echo fuera, te expulso. Respeto la autoridad que sos y la autoridad que te ha enviado. Que el Señor, la autoridad que te ha enviado, te reprenda. Esto es respeto a la autoridad que ha sido puesta sobre el mismo Satanás. Y estos falsos profetas están diciendo, ni eso reconocen. Hasta los ángeles reconocen la autoridad. Los falsos profetas son incorregibles. No hay manera de enseñarles de que tenga una sumisión a alguien. Hermanos, son cosas muy profundas que quiero abordar en ese texto, únicamente en ese versículo 11, que quiero seguir en la próxima exposición, hablando de las responsabilidades de esos oficios y de estos oficiales, hablando de los peligros y hablando de los conceptos de respeto y tener como estima, para que usted entienda bien. La iglesia presbiteriana nombra a sus oficiales de los pastores como reverendo. A los presbíteros no se dan ese título, y quiero explicar y quiero exponer bíblicamente la diferencia que hay de responsabilidad y de estima a estos oficiales. ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Cuáles son los peligros? ¿Y cuál es el punto medio, el punto equilibrado en donde debemos bíblicamente observar porque Cristo ha constituido estes ministérios e dones? Amém? Vamos orar. Tenho ganas de seguir, pero já estamos com o horário avançado. Les dejo com el gustito para el domingo, el sábado que viene. Amém? Vamos falar sobre
evangelistas, pastores y maestros. Querido Dios, ten misericordia de nosotros. Condúzcanos, Señor, en tu voluntad, en tu palabra. Enséñanos a sermos como tú, Señor. Que tú, Señor, nos quite toda arrogancia, todo orgullo, Señor, y nos hace cada vez más reflejar tu gloria y tu carácter. Todo, Señor, es sobre ti, nada sobre nosotros. Todo, Señor, es acerca de ti, es tuyo y es para ti y para tu gloria. Nada, Señor, es sobre nosotros. Ayúdenos a reflejar tu carácter, tu gloria, tu brillo, ser luz y sal en este mundo, Señor. Y tú, Señor, sabes librar de las tentaciones a tus hijos, a tus siervos. Sabe librar, Señor. Tú, oh Dios, has puesto en nosotros la luz del Evangelio para que podamos caminar en tu voluntad. Que nuestro corazón no se engañe, que nuestro corazón sea firmado en ti, Señor. Por favor, ten de nosotros misericordia y ayúdanos a comprender tu palabra. En nombre de Jesús. Aleluya. Amén.